Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de intervalos. A continuación resumiremos algunos conceptos. A continuación pasaremos a definir lo que es un intervalo. Y dice así: es un subconjunto del conjunto de los números reales cuyos elementos están comprendidos entre los extremos de dos valores, uno inferior y otro superior, y sus relaciones serán de menor, de mayor, de menor igual y de mayor igual. Jóvenes, no se olviden, hay dos tipos de intervalo: los intervalos acotados y los intervalos no acotados. Los intervalos acotados son cuando sus extremos son números reales, y hay de tres tipos: los intervalos abiertos o estrictos, los intervalos cerrados y los intervalos semiabiertos. Y cada uno de estos intervalos va a estar representado por una desigualdad doble, o llamado también forma analítica. ¿Por qué es desigualdad doble? Porque tiene restricción tanto a la izquierda como a la derecha. Un intervalo es abierto cuando los valores de x no toman los valores extremos, como en este caso, que x es mayor que 2 y a su vez x es menor que 5. En cambio, en el intervalo cerrado, nos dice que x es mayor o igual a menos 7 y x es menor o igual a menos 3. En este caso sí tomará los valores extremos, ya que las desigualdades llevan igual en cada una de ellas. Realizando la representación gráfica, llevando los valores extremos a la recta numérica, en el primer caso, para el caso del intervalo abierto, colocamos 2 y 5, y encima de estos números colocamos un círculo vacío. Eso indica que será abierto tanto en 2 como en 5. El rectángulo que une 2 con 5 determina los valores que tomará x. La representación por intervalo es de la siguiente forma: x pertenece, y colocamos los valores extremos entre paréntesis. Los paréntesis nos indican que es abierto en dichos valores. En el caso de intervalo cerrado, colocamos los valores extremos menos 7 y menos 3, y encima de dichos valores colocamos un círculo lleno, indicando que será cerrado en sus extremos. El rectángulo que une desde menos 7 a menos 3 indica los valores que tomará la variable x. Su representación por intervalos sería colocar los valores extremos entre corchetes. Los corchetes nos indican que será cerrado en dichos valores. En los intervalos semiabiertos tenemos de dos tipos. Uno puede ser cerrado y el otro puede ser abierto. En el primer caso tenemos que x es mayor que menos 5, pero menor o igual a un medio. Es decir, que será abierto en menos 5 y cerrado en un medio. En cambio, en el siguiente caso nos dice que x es mayor o igual a raíz de 3, pero menor que 8.5. Eso significa que será cerrado en la izquierda y abierto en la derecha. Realizando su representación gráfica, llevando los valores extremos a la recta numérica, en el primer caso sería menos 5, un medio. Encima del menos 5, el círculo vacío, y encima del un medio, el círculo lleno. Muy bien. El rectángulo que une menos 5 con un medio representa los valores de x. Y la representación por intervalo sería x pertenece, menos 5 paréntesis, un medio corchete. En el segundo caso, llevando los valores extremos, raíz de 3 y 8,5, encima de raíz de 3 colocamos un círculo lleno y encima de 8,5 un círculo vacío. El rectángulo que une raíz de 3 con 8.5 representa los valores que tomará x. Y la representación por intervalo es x pertenece, raíz de 3, corchete, 8.5, paréntesis, ya que es cerrado en raíz de 3 y abierto en 8.5. Chicos, no se olviden que los valores extremos de una desigualdad son números reales, positivos o negativos. Estos pueden ser a su vez números racionales, fraccionarios o decimales, o también números irracionales, como menor raíz de 2, raíz de 3, el valor de pi, etc. A continuación vamos a estudiar los intervalos no acotados, y son cuando por lo menos uno de sus extremos es el límite menos infinito y más infinito. Se presentan 4 casos, y en cada uno de ellos está representado por una desigualdad simple. ¿Esto qué significa? Que va a tener una sola restricción. En estos dos primeros casos parecerían que son iguales. En uno me dice que x es menor que 3 y en el otro x es menor o igual a 3. Si se dan cuenta, ambos tienen restricción a la derecha, pero no restricción hacia la izquierda.
En la primera no toma el valor de 3, pero en la segunda sí tomará el valor de 3. Realizando su representación gráfica, colocamos el valor extremo 3 para el primer caso con un círculo vacío que indica que no toma el valor de 3, y el rectángulo se dibujará dirigiéndose hacia la izquierda, quiere decir hacia el menos infinito, ya que no tiene restricción hacia la izquierda. Entonces, la representación por intervalos sería x pertenece, colocamos menos infinito 3 entre paréntesis, ya que el paréntesis nos indica que está abierto en dichos números. Se coloca abierto en el menos infinito porque el menos infinito es tan pero tan pequeño que es difícil de alcanzar. En este segundo caso, la forma de intervalo será x pertenece a menos infinito paréntesis 3 corchete, porque el corchete nos indica que vamos a tomar el valor de 3. Los siguientes dos casos son caso inverso al primero. Estos tendrán restricción en la izquierda, más no en la derecha. Entonces, acá nos dice que x es mayor a menos 1, y en el otro caso que x es mayor o igual a menos 1. En este segundo caso sí tomará el valor de menos 1. Realizando la representación gráfica en la recta numérica, llevamos el valor extremo menos 1 y encima colocamos un círculo vacío que nos indica que será abierto en menos 1. El rectángulo que indica los valores que toma la variable x se va hacia la derecha, hacia el más infinito. De igual manera aquí colocamos el menos 1 pero con un círculo lleno que indica que tomará el valor de menos 1, y el rectángulo de igual manera se dirige hacia la derecha, hacia el más infinito. La representación por intervalo en el primer caso sería x pertenece al menos 1 y al más infinito entre paréntesis. Eso significa que no va a tomar dichos valores. No se tomará el más infinito porque el más infinito, por ser un número tan pero tan grande, es difícil de alcanzar. En el segundo caso, la representación por intervalo sería menos 1 corchete más infinito paréntesis. A continuación pasaremos a estudiar algunas propiedades fundamentales. La primera propiedad es de la suma, y dice así: si nosotros sumamos una misma cantidad a todos los términos de una desigualdad, el sentido de la desigualdad no cambia. Acá nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo y nos piden hallar el valor de x. Entonces, para despejar el valor de x tendríamos que sumar 2 a todos los términos de la desigualdad. Entonces, sumando 2 menos 1, eso me da 1, x menos 2 más 2, eso me da x, y 5 más 2, eso me da 7. Entonces, como vemos, el sentido de la desigualdad no cambió. Ahora pasamos a la propiedad 2, la propiedad de la resta. Y nos dice, si nosotros restamos una misma cantidad a todos los términos de una desigualdad, el sentido de la desigualdad no cambia. Entonces nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo y nos piden despejar x. En este caso, restaremos menos 3 a todos sus términos. Entonces sería menos 3 con menos 3, menos 5, x más 3 con menos 3, eso me da x, y 7 con menos 3, eso me da 4. Entonces, como vemos, los sentidos de la desigualdad no han cambiado. Pasamos a la propiedad número 3, la propiedad de la multiplicación. Acá hay dos casos. El primer caso es cuando multiplicamos por una cantidad positiva a todos los términos de la desigualdad. Y se cumple que el sentido de la desigualdad no cambia. Nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo y nos piden despejar x. Entonces, en este caso multiplicamos por 4 a todos los términos de la desigualdad. Entonces, acá sería menos 3 por... Entonces, aquí sería menos 3 por 4, eso sería menos 12. Y 4 por x cuartos, eso me da x. Y 4 por 5, eso me da 20. Y como vemos, el sentido de la desigualdad no ha cambiado. En este segundo caso, es cuando tenemos que multiplicar por una cantidad negativa. Y la propiedad dice, si multiplicamos por una cantidad negativa a todos los términos de la desigualdad, el sentido de la desigualdad sí cambia. Entonces, nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo y nos piden despejar x. Entonces aquí tendríamos que multiplicar por menos 3 a todos los términos de la desigualdad. Entonces le diremos menos 3 por menos 1, acá me sale
3 positivo, menos 3 por x entre menos 3, aquí me da x, y menos 3 por 2, acá me da menos 6. Y como vemos, 3 es mayor a menos 6. Entonces el 3 pasará a la derecha con su desigualdad menor y el menos 6 pasará a la izquierda con su desigualdad menor o igual. Entonces diremos que x es mayor o igual a menos 6 pero menor a 3. Pasamos a la cuarta propiedad de la división, y en esta propiedad también hay dos casos. El primer caso es cuando se divide los términos de una desigualdad por una cantidad positiva y se cumple que el sentido de la desigualdad no cambia. Nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo y nos piden despejar x. En este caso dividiremos entre 3. Menos 6 entre 3, eso me da menos 2. 3x entre 3, eso me da x. Y 2 entre 3, eso me da 4. Como vemos, el sentido de las desigualdades no han cambiado. Ahora en el segundo caso nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo y nos piden despejar x. Entonces en este caso tendríamos que dividir entre menos 2 a todos los términos de la desigualdad. Entonces sería menos 4 entre menos 2, eso me da 2 positivo, menos 2x entre menos 2, eso me da x, y 8 entre menos 2, eso me da menos 4. Y como vemos, el 2 es mayor que el menos 4, entonces pasará a la derecha con su signo menor o igual, y el menos 4 pasará a la izquierda con su mismo signo menor. Entonces diremos que x es mayor que menos 4 y a su vez menor o igual a 2. A continuación pasamos a la quinta propiedad, la propiedad de la inversa. Y la propiedad nos dice, si nosotros invertimos todos los términos de una desigualdad, el sentido de la desigualdad sí cambia. Acá nos están dando el primer caso aplicativo, donde nos dicen despejar x y donde los términos extremos son negativos. Entonces, si nosotros queremos despejar x, tendremos que invertir todos los términos. Entonces, acá sería menos un quinto, acá sería x, y acá sería menos un medio. Y si nosotros comparamos, menos un medio es menor que menos un quinto. Entonces el menos un medio pasará a la izquierda por ser menor, con su mismo signo, menor. Y el menos un quinto pasará a la derecha por ser mayor, llevando su signo menor o igual. Y aquí pondríamos a x. Y es cierto, porque un medio es 0,5, entonces tendríamos menos 0,5, y un quinto es 0,2, entonces sería menos 0,2, y menos 0,2 es mayor que menos 0,5. En este segundo caso nos pide lo mismo, despejar x, pero acá los términos extremos son positivos, y se cumple lo mismo. Si nosotros invertimos los términos de una desigualdad, la desigualdad cambia de sentido. Entonces acá sería un tercio, acá sería x y acá sería un noveno. Y como nos damos cuenta, un tercio es mayor que un noveno, entonces pasaría a la derecha, llevando su signo menor. Y un noveno, que es menor, pasaría a la izquierda, llevando su signo que es menor o igual. Entonces diremos que x es mayor o igual a un noveno, pero menor a un tercio. Y eso es cierto, porque si nosotros pasamos a novenos un tercio, esto sería 3 novenos, y 3 novenos es mayor que un noveno. A continuación pasaremos a la propiedad 6 de la potencia, y ella nos dice, si nosotros elevamos a una potencia impar a todos los términos de una desigualdad, la desigualdad no cambia. Aquí nos están dando un ejemplo aplicativo y nos piden despejar x. Entonces, en este caso, elevaremos al exponente 3 a todos los términos de la desigualdad. Entonces sería menos 2 al cubo, raíz cúbica de x elevado al cubo me da x, y 3 al cubo. Menos 2 al cubo es menos 8 y 3 al cubo es 27. Entonces x será mayor o igual que menos 8, pero menor que 27. Y como nos damos cuenta, el sentido de la desigualdad
no ha cambiado. Ahora pasamos a los siguientes casos, donde nos dicen si nosotros elevamos a un exponente par a una desigualdad, se cumple tres casos. El primer caso es cuando los términos extremos son positivos. Y en ese caso nos dice si nosotros elevamos a un exponente par a todos los términos positivos de una desigualdad, el sentido de la desigualdad no cambia. Entonces nos dan el siguiente ejemplo aplicativo y nos piden despejar x. Entonces para despejar x elevaríamos al cuadrado todos sus términos. Entonces sería 3 al cuadrado, raíz de x al cuadrado, eso me da x, y 5 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, y diremos que x es mayor que 9, pero a su vez menor o igual que 25. Y como vemos, el sentido de la desigualdad no ha cambiado. Acá nos muestran el siguiente caso, donde los términos extremos son negativos. En este caso, si nosotros queremos elevar al cuadrado todos los términos negativos de la desigualdad, se dice que el sentido de la desigualdad sí cambia. Nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo y nos piden despejar x. Entonces elevaremos al cuadrado todos sus términos. Menos 7 al cuadrado, raíz cuadrada de x al cuadrado es x menos 4 al cuadrado. Y nosotros sabemos que menos 7 al cuadrado es 49 positivo y menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Entonces, como el 49 es mayor que el 16, este pasará a la derecha por ser mayor, llevando su signo menor o igual, y el 16 por ser menor pasará a la izquierda, llevando su signo menor. Entonces diremos que x es mayor que 16, pero menor o igual a 49. En este caso sí ha cambiado el sentido de la desigualdad. Ahora pasamos al último caso, en el cual nos dan que el extremo inferior es negativo y el extremo superior es positivo. En este caso se cumple lo siguiente. Nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo y nos piden despejar x. En este caso elevamos al cuadrado todos sus términos. Menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, eso me da x, y 2 al cuadrado. Nosotros sabemos que menos 3 al cuadrado, eso me da 9 positivo, y 2 al cuadrado, eso me da 4. Entonces diremos que 9 es mayor que 4. Entonces el 9 pasará a la derecha por ser mayor, llevando su signo menor o igual. Cualquiera diría que el 4 positivo pasaría a la izquierda, llevando su símbolo, pero no es así. Este necesita otro análisis. Nosotros sabemos que el intervalo inicial va de menos 3 a 2, llevando esos valores a la recta numérica y colocando solamente sus valores enteros. Entonces de menos 3 a 2 está el menos 2, el menos 1, el 0, el 1. Si nosotros elevamos al cuadrado cada uno de los valores, sería menos 3 al cuadrado es 9 positivo, menos 2 al cuadrado es 4 positivo, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 0 al cuadrado es 0. Entonces los cuadrados se volvieron positivos, por tal motivo pasarán al lugar de los positivos. Y entonces el menor valor que daría es 0. Y como 0 está dentro del intervalo, entonces x tomará el valor de 0 y diremos que x es mayor o igual a 0 y a su vez menor o igual a 9. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos puesto menor que 4? Entonces cambiaría la situación. Acá sería 4 al cuadrado. Elevando al cuadrado todos los términos, acá me daría más 9 y acá ya me daría más 16. Entonces 16 es mayor que 9. Entonces el 16 quedará en la derecha y llevará su signo de menor. Entonces diremos que x es mayor o igual a 0, pero menor que 16. Entonces diremos en general, para este caso, que x será mayor o igual a 0, pero será menor que el mayor de los cuadrados de los extremos. En este caso fue 9 y en el segundo caso fue 16. Ahora pasamos a la propiedad número 7, la propiedad de la raíz. Y esta propiedad nos dice si nosotros sacamos una raíz de índice impar a los términos de una desigualdad, el sentido de la desigualdad no cambia. Aquí tenemos el siguiente ejemplo aplicativo y nos piden despejar x. Entonces para despejar x tendríamos que sacar raíz cúbica a todos sus términos. Entonces diremos raíz cúbica de menos 8
raíz cúbica de x al cubo, raíz cúbica de 27. Y raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Raíz cúbica de x cubo es x. Y raíz cúbica de 27 es 3. Entonces, x es mayor que menos 2 y a su vez menor o igual que 3. Como vemos, no ha cambiado el sentido de la desigualdad. Ahora pasamos al siguiente caso, cuando queremos sacar raíz de índice par a una desigualdad. Esto se aplica solo a aquellas desigualdades donde sus términos extremos son positivos, no negativos. Si fueran negativos, obtendríamos números imaginarios, el cual no es el tema de estudio en esta oportunidad. Entonces, diremos que si nosotros sacamos raíz de un índice par a los términos de una desigualdad, el sentido de la desigualdad no cambia. Nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo y nos piden despejar x. Entonces, sacando raíz cuadrada todos los términos de la desigualdad, nos quedaría raíz cuadrada de 25, raíz cuadrada de x cuadrado y raíz cuadrada de 49. Raíz cuadrada de 25 es 5, raíz cuadrada de x cuadrado es x y raíz cuadrada de 49 es 7. Y x es mayor o igual a 5, pero menor a 7. Y como vemos, el sentido de la desigualdad no ha cambiado. A continuación pasamos a la última propiedad, suma de intervalos. Y esta propiedad nos dice que si nosotros queremos sumar dos intervalos, se debe de cumplir que la desigualdad en el lado izquierdo de ambos intervalos tienen que ser iguales y que la desigualdad en el lado derecho de los intervalos también tienen que ser iguales. Entonces, como son iguales en ambos extremos, se procederá a hacer la suma. Entonces, para los valores inferiores sería 3 más 2, 5, x más y para los lados superiores, 5 más 7 es 12. Entonces diremos que x más y es mayor que 5 y a su vez x más y menor o igual a 12. Entonces, como vemos, se conservan las desigualdades. A continuación pasaremos a estudiar tres operaciones con intervalos: la unión, la intersección y la diferencia. En la unión nos están dando el intervalo de los conjuntos A y B y nos están pidiendo hallar el intervalo de la unión del conjunto A con el conjunto B. El paso a seguir es representar los intervalos del conjunto A y el conjunto B en la recta numérica. Llevando los extremos del intervalo del conjunto A, menos 3 y 5, nos damos cuenta que menos 3 es abierto pues lleva paréntesis y el 5 será cerrado por tener corchete. Subrayamos el rectángulo que va de menos 3 a 5, que serán los elementos del conjunto A. Ahora representamos al conjunto B, que va de 2 a 7, cerrado en 2 porque tiene corchete y abierto en 7 porque tiene paréntesis. Ahora rayamos en sentido contrario el rectángulo que une 2 con 7, que representa los elementos del conjunto B. Muy bien, aquí se presentan tres zonas. La primera zona son elementos que pertenecen al conjunto A solamente. En la segunda zona son los elementos comunes que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Y la tercera zona son elementos que pertenecen solamente al conjunto B. Entonces, como vemos, hay zonas comunes y no comunes. Y la unión nos indica unir o juntar los elementos comunes y los no comunes. Entonces, diremos que el intervalo de la unión del conjunto A y B pertenece, si nos damos cuenta, si juntamos todo, nos iríamos de menos 3 abierto a 7 abierto. Entonces sería paréntesis para menos 3 hasta 7 paréntesis. Muy bien, ahora pasamos al caso 2 de la intersección. Y nos están dando los intervalos del conjunto A y del conjunto B y nos piden hallar la intersección del conjunto A con el conjunto B. Entonces pasaremos a representar gráficamente los intervalos de A y B. El intervalo A está representado por tus puntos extremos menos 2 y 6.
abierto en -2 porque tiene paréntesis y cerrado en 6 porque tiene corchete. A continuación subrayamos el rectángulo que va de -2 a 6, que representa los elementos del conjunto A. Muy bien. Ahora representamos el intervalo B, que va de 3 a 9. Abierto en 3 porque es paréntesis y cerrado en 9 porque es corchete. A continuación subrayamos en sentido contrario el rectángulo que va de 3 a 9. Muy bien. Y como nos están pidiendo la intersección de los conjuntos A y B, eso significa que solamente se tomará la zona cuyos elementos son comunes para ambos intervalos. Y esa zona es de 3 a 6, donde se han intersectado los rectángulos. Entonces, el intervalo de esa zona sería A intersección B pertenece abierto en 3, colocamos paréntesis para 3 y cerrado en 6. Entonces colocamos corchete para 6. A continuación pasamos a la diferencia. Aquí nos están dando los intervalos de los conjuntos A y B, y en un primer caso me están pidiendo hallar el intervalo del conjunto A menos el conjunto B, y luego hallar el intervalo del conjunto B menos el conjunto A. Entonces pasamos a representar los intervalos del conjunto A y conjunto B en la recta numérica. El conjunto A va de -4 a 3, colocamos -4 abierto porque es paréntesis, hasta 3 abiertos porque es paréntesis. Rayamos ese rectángulo que representa los elementos del conjunto A. Ahora representamos al intervalo del conjunto B, que va de 1 a 8. Cerrado en 1 porque lleva corchete y cerrado en 8 porque lleva corchete. Hacemos el rayado contrario para el rectángulo del conjunto B. Muy bien. Primero vamos a hallar la diferencia A menos B, donde A es el minuendo y B es el sustraendo. Había una regla, la regla de la mano, que aplicamos en el video de conjuntos. ¿Eso qué indicaba? Que para realizar esa operación tendríamos que tapar al conjunto del sustraendo, que en este caso sería B. Si yo tapo el conjunto B, me queda la resta A menos B, y eso va de -4 a 1. Entonces el intervalo sería, pertenece, abierto en -4, entonces coloco paréntesis en -4, y como el 1 pertenece al conjunto B y le estamos quitando el conjunto B, entonces sería 1 A abierto. Ahora pasamos al siguiente caso, B menos A. Como A es el sustrayendo, entonces en este caso taparemos el conjunto A. Si yo tapo el conjunto A, lo que nos queda será la resta B menos A, y eso va de 3 a 8. Entonces diremos que ese intervalo pertenece, como el 3 no pertenece al conjunto A por ser abierto, entonces quedará ese elemento. Entonces diremos que será cerrado en 3 y cerrado en 8. Y ese sería el intervalo. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. Y el ejercicio número 1 nos dice expresar en forma de intervalo las siguientes representaciones gráficas. Acá nos dan 3 casos, el caso A, el caso B y el caso C. Resolviendo el caso A, diremos que el intervalo de la siguiente representación gráfica sería X pertenece, analizando el primer rectángulo, vemos que va desde -7 a -infinito. Entonces diremos abierto en -infinito y abierto en -7. Unido, analizando el segundo rectángulo, y va de -3 cerrado a 2/3 abierto. Entonces ponemos corchete para -3 y paréntesis para 2/3. Unido, analizando el último rectángulo, diremos que va de 5 cerrado a 9 abierto. Entonces le colocamos corchete para 5 y paréntesis para 9. Y ese sería el intervalo. Ahora pasamos al caso B. Nos piden hallar su intervalo. Entonces diremos que
que X pertenece, analizamos el primer rectángulo que va de menos 5 a 1 medio y es cerrado en menos 5, colocamos corchete, y abierto en menos 1 medio, colocamos paréntesis. Unido, analizamos el siguiente rectángulo que va de 4 a 6, cerrado en 4, colocamos corchete para el 4, y abierto en 6, colocamos 6, paréntesis. Y ese sería el intervalo. Ahora pasamos al último caso. Y en el primer rectángulo podemos ver que X pertenece, va de menos 6 abierto a 6 cerrado. Entonces ponemos paréntesis para menos 6 y corchete para 0. Unido, el siguiente rectángulo va de 2 a 5 medios. Y como vemos, es abierto en 2, paréntesis para 2 y cerrado en 5 medios. Entonces 5 medios, corchete. Unido, pasamos al último rectángulo que es de 7 hacia más infinito. Entonces, como es cerrado en 7, colocamos corchete para 7 y paréntesis para más infinito. Y esa sería la solución. En el ejercicio número 2 nos están dando los intervalos del conjunto A, del conjunto B y del conjunto C. Y nos están pidiendo hallar la intersección entre la unión de los conjuntos A y B y el conjunto C. En este caso se recomienda resolver primero lo que va dentro de los paréntesis. En este caso sería la unión entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, graficando dicha unión, llevando los elementos del conjunto A a la recta numérica, diremos que va de menos 5 abierto a 4 cerrado. Entonces ponemos acá abierto en menos 5 y cerrado en 4. Muy bien. Entonces el rectángulo que representa los elementos del conjunto A irán de menos 5 a 4. Serán estos elementos. Muy bien. Ahora representando los elementos del conjunto B van de 2 a 7. Abierto en 2 y abierto en 7. Entonces colocamos abierto en 2 y abierto en 7. Muy bien. Dibujando el rectángulo de los elementos del conjunto B que van del 2 al 7 serían los que están en este rectángulo. Muy bien. Como nos están diciendo la unión de dichos conjuntos, entonces vamos a unir los elementos comunes como los no comunes. Y eso va de menos 5 a 7 en ambos casos abiertos. Entonces colocamos paréntesis para menos 5 y paréntesis para 7. Muy bien, esa sería la unión. Ahora pasamos a hacer la intersección de esta unión con el conjunto C. Entonces eso lo vamos a representar aquí. Entonces colocamos el intervalo de la unión, que es de menos 5 a 7, abierto en sus extremos. Colocamos abierto en menos 5, abierto en 7, y eso sería el rectángulo que va de menos 5 a 7, que serían los elementos de la unión. Y ahora representamos al conjunto C, que va de 3 a 9 y es abierto en 3 y cerrado en 9, representando el rectángulo de los elementos del conjunto C que van de 3 a 9. Hacemos el rayado en sentido contrario
y vemos que nos están pidiendo la intersección de ambos conjuntos. Y eso es la zona donde los elementos pertenecen tanto a la unión como al conjunto C. Y eso está en el intervalo de 3 a 7 abierto. Entonces, la respuesta sería abierto en 3 y también abierto el 7. Y esa sería la respuesta. Ahora pasamos al ejercicio número 3 y en él nos están dando los intervalos de los conjuntos A, B, C y D. Y nos están pidiendo hallar la unión de la intersección de los conjuntos A y B con la diferencia de los conjuntos C menos D. Se recomienda trabajar primero los paréntesis. El primer paréntesis a trabajar sería la intersección de los conjuntos A y B. Y eso lo vamos a graficar en esta recta numérica. Entonces, llevando los elementos del conjunto A, que van de menos infinito a 2, entonces colocando en este lugar, cerrado en 2, y se va hacia el menos infinito. Entonces, el rectángulo sería el siguiente. De menos 2 hacia menos infinito. Y estos serán los valores que tomará los elementos del conjunto A. Ahora pasamos a graficar los valores del conjunto B, que están en el intervalo de menos 3 a 6. Abierto en menos 3 y cerrado en 6. Entonces, los valores que toma los elementos del conjunto B será el rectángulo que une menos 3 y 6. Muy bien. Y lo rayamos en sentido contrario. Como nos están pidiendo la intersección, serían los elementos comunes tanto al conjunto A como al conjunto B. Y eso se encuentra en la zona que va de menos 3 a 2. Entonces, diremos que el intervalo será abierto en menos 3 y cerrado en 2. Ahora trabajamos el segundo paréntesis, que es la resta de C menos D. Entonces, en la siguiente recta numérica colocamos el intervalo de C, que va de 2 a 7, abierto en 2 y abierto en 7. Entonces, el rectángulo que va de 2 a 7 representa los elementos que tomará el conjunto C. Ahora representando al conjunto D, este va de 5 abierto a 9 cerrado. Entonces, el rectángulo que va del 5 al 9 representa los elementos que tomará el conjunto D. Rayamos en sentido contrario. Y como nos están pidiendo C menos D, el sustraendo es el D. Por la regla de la mano tendríamos que tapar al sustrayendo, que en este caso sería el conjunto D. Entonces, si nosotros tapamos al conjunto D, nos estaría quedando el intervalo de 2 a 5. Y esa sería la diferencia. Entonces, decimos que es abierto en 2. Y como 5 pertenece al D y es abierto, entonces será 5 cerrado. Muy bien. Ahora nos están pidiendo la unión de ambos intervalos. Si nosotros nos damos cuenta, en el primero es cerrado en 2 y en el segundo es abierto en 2. Y es la continuación de ambos intervalos. Entonces la unión sería desde menos 3 abierto hasta 5 cerrado. Y esa sería la respuesta. El ejercicio número 3 nos dice
en cada caso indicar a qué intervalo pertenece la expresión e. Trabajando el caso A, nos están dando el intervalo de la variable x y nos piden hallar el intervalo de x más 5. Pasando el intervalo de la variable x en su forma de desigualdad o forma analítica, tendríamos que x es mayor que menos 2 porque es abierto en menos 2 y a su vez menor o igual a 7 porque es cerrado en 7. Como nos están pidiendo la expresión x más 5, entonces sumaríamos 5 a todos los términos de la desigualdad. Entonces sería 5 menos 2, aquí me da 3. Acá tendríamos x más 5. Y aquí tendríamos 5 más 7, 12. Entonces, como vemos, la expresión e pertenece al intervalo abierto en 3 y cerrado en 12. Y esa sería la respuesta. Pasamos al caso B. Y nos están dando el intervalo de la variable x y ahora nos están pidiendo hallar el intervalo de x menos 3. Muy bien. Representando dicho intervalo de la variable x en su forma de desigualdad o forma analítica, diremos que x es mayor o igual a menos 5 porque es cerrado en menos 5 y a su vez menor que 9 porque es abierto en 9. Ahora, dándole la forma a x menos 3, restaríamos menos 3 a todos los términos del intervalo. Entonces sería menos 5 con menos 3, acá sería menos 8, aquí sería x menos 3, y 9 menos 3, eso sería 6. Entonces, esta sería la expresión e. Entonces diremos que el intervalo de la expresión e pertenece al intervalo abierto en menos 8 cerrado en 6. Y esa sería la respuesta. Ahora pasamos al caso C. Y nos están dando el intervalo de la variable x y nos están pidiendo hallar el intervalo de la expresión 2x más 7. Entonces, representando al intervalo de x en su forma de desigualdad o forma analítica, diremos que x es mayor o igual a menos 4 porque es cerrado en menos 4 y a su vez menor o igual a menos 1 porque es cerrado en menos 1. Ahora, para darle la forma a la expresión, tendríamos que multiplicar por 2 a la variable x. Entonces se multiplica por 2 a todos los términos de la desigualdad. Entonces sería 2 por menos 4, acá sería menos 8. Aquí quedaría 2x. Y multiplicando por 2 a menos 1 sería menos 2. Muy bien. Ahora, para darle la forma a la expresión e, ahora nos quedaría sumarle 7 para conseguir la forma de la expresión e. Entonces, sumando 7 a todos los términos de la desigualdad, nos quedaría menos 8 más 7, aquí me da menos 1. Entonces sería 2x más 7. Y aquí sería 7 menos 2 y eso me da 5. Y esta sería la expresión e. Entonces diremos que la expresión e pertenece al intervalo cerrado en menos 1 y cerrado en 5. Y esa sería la respuesta. Ahora pasamos al caso D. Y nos están dando el intervalo de la variable x y nos piden hallar el intervalo de la expresión 4 menos 3 por x. Entonces,
representando el intervalo de la variable x en su forma de desigualdad o forma analítica, diremos que x es mayor que menos 2, porque es abierto en menos 2, y a su vez menor o igual a 5, porque es cerrado en 5. Para obtener el término menos 3x, multiplicamos por menos 3 a todos los términos de la desigualdad. Entonces, si yo multiplico por menos 3 aquí, sería menos 3 por menos 2 más 6. Y acá sería menos 3 por 5 menos 15. Y como el menos 15 es menor, entonces pasaría al otro lado. Menos 15 con su desigualdad, que es menor o igual. Entonces acá sería menos 3x. Y acá sería el más 6, pasaría con su desigualdad en el otro lado. Muy bien, ahora para obtener la forma tendríamos que sumar 4 a todos los términos de la desigualdad. Y diremos que 4 con menos 15, eso me da menos 11. Aquí sería 4 menos 3x. Y en este extremo sería 6 más 4, 10. Entonces ya obtuvimos la forma de la expresión E. Entonces diremos que la expresión E pertenece al intervalo cerrado en menos 11 y abierto en 10. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, va a haber un segundo video del tema de intervalos, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de todos los niveles aplicando las propiedades fundamentales. Y si les gustó este video, no se olviden, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.